José Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias. Enrique, ¿Cómo estás, buenos días. José Luis? Muy bien, aquí pues, con esta sorpresa de las nuevas propuestas de Donald Trump. Que parecerían broma, ya aquí en el estudio, no es broma. De verdad a Trump se le ocurrió que esta es una solución para evitar pues más masacres. Exactamente, pensándolo bien, es como querer apagar un incendio echándole gasolina. Exacto. Realmente esta propuesta que ayer da Donald Trump en la Casa Blanca frente a las víctimas de estas masacres y también a profesores que han estado durante estos eventos, pues sorprende a todo el mundo y sorprende a los propios invitados, los cuales, pues algunos incluso después de esta reunión daban su opinión y también en el momento la daban, que ellos no compartían que esta propuesta, esta idea fuera la solución más correcta para pues impedir que nuevamente estas masacres sucedieran en Estados Unidos. ¿De qué habló Donald Trump? Sí, de armar a los profesores y sobre todo con un argumento bastante extraño, diciendo que si las personas, los jóvenes que perpetraron estas masacres y demás hubieran sabido que los profesores y que dentro de la escuela había personal capacitado en el uso de armas y con muy buena puntería, se lo hubieran pensado dos veces y no lo hubieran hecho. Eso parece completamente fuera de la realidad y sobre todo es una propuesta que llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en campaña en 2016 Donald Trump había acusado a la propia Hillary Clinton de manipular sus palabras, de ser corrupta y de ser mentirosa al decir que él había propuesto precisamente esto en 2016. Ahora vemos que, ya lo hemos visto muchas veces, que cambia de parecer en los temas y demás. Ahora nuevamente viene con una propuesta totalmente pues, fuera de la realidad. Claro. Y además de esto, el tema de las víctimas también las víctimas hablaban sobre un tema que es muy importante, la prevención y los requisitos para tener armas. ¿En qué pensaran las víctimas que se podría hacer para solucionar el problema? No dotar a los profesores de armas ni al personal capacitarlo en estas cuestiones, sino ponerle restricciones más severas a todos los requisitos para poder tener un arma, que en Estados Unidos son bastante laxos, bastante sencillos de poder tener un arma. Y el otro era prevenir estos casos, saber que los profesores estuvieran capacitados para identificar a algunos alumnos que pudieran tener conductas, conductas antisociales o algunas conductas que pudieran llevar a que realizan que hicieran estas masacres, porque hay unos patrones en muchos de estos estudiantes en cuestiones de conducta que podrían haberlos prevenido de que pudieran suceder este tipo de casos. En el tema de las regulaciones, eso me parece a mí es un tema bastante importante. Hemos visto en el propio Estados Unidos que hay otros estados en los que hay regulaciones más fuertes sobre el control de armas y esto ha resultado en menores números de violencia. Y pues esto es un dato muy importante, restricciones a las armas. Ahí se refleja un poquito, ¿no? Exactamente. También lo vemos en otros países en los que tener un arma es muy complicado y entonces los crímenes violentos son menores y además es difícil poseer armas. En el caso de Estados Unidos hay un caso muy interesante que es el de Washington, D.C., que es la capital de Estados Unidos y tiene unas normas bastante estrictas en comparación con el resto de los estados. Sin embargo, tiene unos índices altos de criminalidad. Pero el dato ahí es importante porque Washington, D.C. es una ciudad pequeña que está rodeada de dos estados cuyas regulaciones son bastante laxas. En el caso de Virginia... Pues es lo contrario. Exactamente. ¿No? En el caso de Virginia, las armas, imagínate las armas, pasan 2 años de que tú compras un arma, más del 27% las incauta la policía relacionadas con crímenes o redadas para detener armas. Y muchas de estas llegan a Washington, D.C. Esto nos dice que tener armas, regulaciones laxas, hace que los criminales y delincuentes y demás puedan tener muy fácil acceso a ellas y perpetrar crímenes. También ha habido otros casos, hubo una prohibición temporal de 94 a 2004 de 10 años en Estados Unidos para aditamentos, para rifles de asaltos y demás, que era una regulación federal, y con esto también disminuyó la violencia en una gran cantidad de ciudades y sobre todo la violencia a gran escala, violencia como la que vimos en Las Vegas, que eran armas automáticas con las cuales en una fracción de minutos, de segundos matas bastantes personas, y pues este es un tema bastante importante en Estados Unidos y sobre todo que ya se abrió el debate a la regulación y que también la Asociación Nacional del Rifle, que es uno de los apoyos más importantes de Donald Trump que ha tenido desde la campaña, pues también desde la masacre en Las Vegas ya puso sobre la mesa el tema de quizás irregular las armas automáticas y los aditamentos que tienen este tipo de armas para generar mayores daños. José Luis, tú mencionas que ya este diálogo para revisar, ¿no?, la ley de armas en Estados Unidos, pues ya se abrió.
Se abrió por la presión que han causado los ciudadanos, los propios padres de familia, los propios estudiantes, porque precisamente ayer vimos que salieron muchas personas a la calle, pues diciendo, ¿no?, que no están a favor precisamente de todo esto de las armas. Sí, precisamente la opinión pública juega un papel aquí muy importante. Esta es una de las, bueno, ya con las masacres acumuladas, que cada vez son mayores los números de víctimas, pues la opinión pública también ya ha tomado conciencia de que esto se tiene que regular y se tiene que poner un alto. Algunas de las víctimas lo señalan que si existiera una regulación más estricta, quizás sus familiares estuvieran aún presentes. Entonces, este tema de regulación es un tema que ya está en la agenda pública y sobre todo que pega a los políticos, sobre todo a los del Partido Republicano, quienes son los beneficiarios de los apoyos de las asociaciones de armas y de todas las personas que poseen este tipo de armamento y que además contribuyen de manera económica a sus campañas. Oye, pero José Luis, justo, a ver, para que entonces no nos alarmemos muchísimo, esto todavía es una propuesta y todavía está, bueno, debatiéndose. ¿Cuánto más puede tardar y qué tanto puede o no ser o proceder la propuesta que ayer dijo Trump? Este no es una decisión todavía tomada, es una propuesta de Donald Trump, pero el tema es un tema muy complicado, es un tema que lo vamos a estar viendo en la agenda pública y justo por el momento en el que pasan estas masacres también probablemente va a ser uno de los temas que estén en las campañas políticas que arrancan en Estados Unidos. Es un tema que va a estar también tocando los diferentes candidatos al Congreso de Estados Unidos, que es donde precisamente se tienen que regular también las armas y ponerles límites y restricciones a la posesión de estos. Entonces, el tema de la opinión pública, aunado con el clima electoral y el momento que se está viviendo, podría ser que por primera vez se les pusieran ya límites a estas armas y que un grupo de cabildeo de presión tan fuerte como es la Asociación Nacional del Rifle, en esta ocasión tenga que ceder y quizás aceptar algunas de las nuevas restricciones que se plantean. Este es un tema muy sensible y que ha pegado mucho en la opinión pública, ha pegado en las familias de Estados Unidos y sobre todo en los estudiantes. Como bien señalaba Enrique, hemos visto ya protestas grandes para buscar una regulación y que no vuelvan a suceder este tipo de incidentes. Y esto es muy importante, es un momento clave y quizás la ventana que se abre de oportunidad con las elecciones pueda generar un cambio en Estados Unidos en este tema, el cual pues, durante varios años se ha tratado de regular. El presidente Obama lo quiso hacer, no lo logró tampoco, no logró ponerles mayores restricciones, pero ahora, después de las masacres más grandes, que sobre todo todas estas han sido de los 2010 para acá, las mayores masacres en cuestión de números, pues bueno, ahora hay que ponerle un alto y pues la sociedad de Estados Unidos parece que ahora sí hay un consenso en que se debe de restringir la posesión de armas. Sí, yo creo que al final del día también están entendiendo que no se les está quitando el derecho, sino se les está regulando nada más para evitar este tipo de situaciones. Es que lo vimos, ¿no? Lo vimos desde que inició este año, casi se promediaba pues un incidente por semana. Es correcto, ¿no? Entonces esto es muchísimo, ha subido muchísimo. Es muchísimo, ¿no? Y sobre todo el uso de armas de asalto. Son armas de alto calibre que utilizas en conflictos armados, no son armas que debas de tener ni para casa y mucho menos para protección personal. Es completamente fuera de la realidad que las personas puedan adquirir este tipo de armamento sin mayor regulación. Es por eso que tenemos estas masacres como la de Las Vegas, que en unos cuantos minutos pues muchas personas pierden la vida. Claro. Es por eso que ahora lo que se busca es sobre todo las armas de asalto, las armas con gran potencial pues de matar gente sean reguladas. Y también cambiamos el foco de cómo lo ve la seguridad en Estados Unidos, podemos darnos cuenta que este tema de la regulación de armas es muy importante. Siempre se habla del terrorismo y se habla de delincuencia de otro tipo, pero la que está generando mayores muertes son la posesión de armas, no solo en estos incidentes, sino en general. Pues bueno, vamos a estar siguiéndolo muy de cerca, todo esto que sucede allá en nuestro país vecino. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Enrique. Gracias, Cintia. Que tengas excelente día. Y yo quiero...